personas me habían preguntado sobre las estrategias que quieren conocer sobre las personas que tienen parálisis cerebral. Yo les había comentado que cuando hay parálisis cerebral, nosotros estamos hablando de una discapacidad que genera muchísimos inconvenientes en aula. ¿Por qué razón? Porque generalmente los niños o las personas que tienen parálisis cerebral utilizan silla de ruedas. Entonces la adaptación debe empezar desde la institución. Es decir, que la silla de ruedas tiene que tener un acceso adecuado para que el niño pueda ser incluido. Si bien es cierto, la parálisis cerebral viene también asociada con una discapacidad intelectual, pero no siempre es así. Entonces, sí hay que trabajar muchísimo en el área motriz, especialmente en el movimiento de manos, pies, brazos, y tiene que haber un equipo multidisciplinario en el colegio a donde el estudiante quiera ir. Entonces, eso es lo que pasa con parálisis cerebral. Generalmente las instituciones educativas no tienen estudiantes con parálisis. Ahora bien, es importante que usted sepa, esa es la respuesta que le quería dar a la persona que había preguntado ayer sobre parálisis cerebral. Ahora también me habían hecho otra pregunta donde me habían dicho que las necesidades educativas especiales, ¿cuáles son las que están asociadas a la discapacidad y cuáles no están asociadas a la discapacidad? Nosotros tenemos las asociadas a la discapacidad como, primero, discapacidades sensoriales, que en esas están las auditivas, visuales, intelectuales, la intelectual leve, la moderada, la severa y profunda. Tenemos la física o motora, autismo, Asperger, que son el espectro autista en sus dos formas. Tenemos también las no susceptibles a ser incluidas en aula. Tenemos el síndrome de Rett y las multidiscapacidad, perdón, o multiretos, que eso ustedes lo van a poder ver sin ningún inconveniente en la información que yo les envié el día de ayer en la guía que nos ofrece el Ministerio de Educación. También ahora, las necesidades no asociadas a la discapacidad son superdotación, dificultades del aprendizaje como dislexia, disortografía, tenemos disgrafia, tenemos discalculias, tenemos trastornos del comportamiento, que también ustedes me parece que en la institución tienen algún tipo de inconveniente con respecto a las estrategias que utilizan para los niños que tienen estos trastornos de comportamiento. Tenemos TDA y TDAH y la situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, perdón, estamos hablando de niños que tienen dificultades o problemas en sus hogares, en su familia, enfermedades catastróficas como cáncer, algunos niños con diabetes. Hay algunos problemas graves de salud que los ponen en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, ellos también están en el grupo de necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Eso tenemos como la otra pregunta que me habían hecho sobre cuáles son las asociadas y las no asociadas a las discapacidades. Otra de las preguntas que me habían hecho era sobre el desarrollo de los niños en el aula, cómo ellos se pueden manejar. Entonces, esto nosotros lo podemos ver a través de las estrategias. Igual en el material que se les envió ya con el enlace para que ustedes puedan ingresar, ahí ustedes van a poder ver todas las estrategias necesarias que ustedes tienen. Igual, para lo que sí les quiero comentar también es que para el día de la prueba que ustedes tienen que dar para su examen final, ahí usted va a encontrar algunas preguntas que van asociadas a las estrategias. ¿Qué tipo de estrategias usted utiliza para el TDAH? ¿Qué tipo de estrategias utiliza para la discapacidad intelectual limítrofe, para la dislexia, para la discalculia, para el TDAH, para el autismo? Que son los casos con los que ustedes más contacto tienen en su escuela o en su colegio. Ahora, es importante que usted sí sepa sobre todas las discapacidades, porque evidentemente, sobre todas las necesidades educativas especiales,
porque usted evidentemente en cualquier momento usted puede tener un estudiante con cualquier necesidad educativa especial asociada o no asociada a la discapacidad intelectual. Entonces, usted obligatoriamente tiene que aprender sobre cada una de las necesidades educativas que tenemos, porque en cualquier determinado momento usted no permanece en un solo grupo. Usted generalmente pertenece a varios grupos o usted está destinado a estar en otros grupos, como por ejemplo, un año está en cuarto de básica, otro año está en quinto de básica, otro año está en segundo de básica. No siempre la maestra permanece en la misma aula o en el mismo grado todo el tiempo. Entonces, usted en otros grados de pronto sí se puede encontrar con otros tipos de necesidades educativas especiales que estén asociadas o no a las discapacidades en su aula. Entonces, sí es importante que usted conozca de todas las dificultades y de todas las necesidades educativas especiales. Eso como un punto importante para que usted sepa. Ahora bien, buenas noches Camila, buenas noches Lago 2, Liliana, Angelino, Jorge, Ricardo, Katy, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, en cuanto a eso, a lo de las discapacidades y a lo de su test, en su test también va a haber preguntas sobre qué es la diversidad, qué son las necesidades educativas especiales, cuáles son las no asociadas a la discapacidad, cuáles sí son asociadas a la discapacidad, también, y si vamos a ver sobre las estrategias. Eso sería como lo principal y lo fundamental en estos 10 primeros minutos que les he podido explicar y contestar algunas preguntas que quedaron ayer en la nube. Ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, vayan poniéndola para yo después irlas leyendo y poder ir respondiendo a cada una de ustedes. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Jinso. María, Mercedes. Gracias, buenas noches. Muy amable, gracias. Bienvenidos. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar. Quisiera que ojalá ya nos vayamos uniendo, se vayan uniendo más estudiantes para poder empezar con el DIAC, porque eso es súper importante. Usted su DIAC lo va a tener que presentar como trabajo práctico. No es nada complicado, usted ya habrá revisado el DIAC que yo le envié, porque ya le envié el formato para que usted lo pueda elaborar. Es un formato bastante completo. A mí me parece que el Ministerio de Educación sí ha trabajado de muy buena manera con este formato, porque es bastante concreto y en este sí podemos nosotros ver y poner las estrategias y podemos utilizarlo mientras trabajamos en aula. Bueno, esperemos a ver Dolores, ¿cómo está? Buenas noches. Mónica, buenas noches. Nicolás. Verónica, Fernanda, Katy, Ángel, gracias, bienvenidos, buenas noches. A ver, quisiera ya, bueno, vamos a ir avanzando porque realmente tenemos una hora de trabajo que son de 40 minutos, la primera hora, y vamos a tratar de hacer lo más rápido posible y lo más práctico posible con el fin de que podemos ir avanzando. Si es que antes de los 40 minutos o en los 40 minutos se corta la sesión, no se preocupe porque después vamos a volver a abrir la otra sesión para la siguiente hora. Entonces, no se preocupe. Pero yo voy a tratar de cortar con tiempo para que no nos quedemos con esas preguntas y esas incógnitas. Entonces, no sé si todos, por favor, me pueden ir respondiendo si tienen su hojita del DIAC, el material que yo les envié el día de ayer, el formato. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Gloria. Patricio, buenas noches. Bueno, continuamos, ¿ya? Después ya cada quien va a tener sus audios abiertos o vamos a poder recibir las preguntas a través del chat y los vamos contestando. Sí, muy bien, gracias. Pati. Marielena, te cuento que, bueno, ya estamos casi todos. El día de ayer igual se conectaron el mismo número de personas, más o menos 65 a 70. Estamos todos listos dentro del aula y pues ya podríamos comenzar con el diálogo. Muy bien, perfecto.
Ya, yo les había enviado ayer el formato para que ustedes por favor lo descarguen y lo impriman. ¿Por qué les pedí que lo impriman? Para que lo vayan llenando de acuerdo a cómo yo lo voy a ir haciendo también y le voy a ir explicando. Mi DIAC, el que yo tengo aquí, que es exactamente igual al que usted tiene, sí, está completamente vacío. Entonces, cada una de las partes yo le voy a ir explicando qué es lo que usted tiene que hacer y de dónde usted tiene que sacar la información y cómo usted tiene que hacer el DIAC desde el inicio. En el documento que yo les entregué, este es del Ministerio de Educación, por eso tiene los sellos del Ministerio de Educación y es un documento individual de adaptación curricular, el DIAC. En este documento nosotros encontramos en la primera parte los datos de identificación del estudiante. Ahí nosotros podemos ver que está el nombre del padre o tutor legal. Ahora, en esta parte donde dice nombre del padre o tutor legal, generalmente suele ser la mamá, pero también a veces hay casos de estudiantes que viven con los abuelitos o viven con los tíos o viven con algún familiar. Entonces, ahí tiene que ir el nombre de la persona que está como responsable del niño. Por eso dice ahí tutor legal. Entonces ahí tenemos que llenar y poner el nombre. Justo dice padre tutor legal en esta parte de aquí. Justo en esta parte de aquí. Padre tutor legal. Y aquí tenemos, y a este lado tenemos para poner el nombre. Entonces ahí les vamos a colocar el nombre. ¿No es cierto? Ya, en esta parte de ahí. Abajo dice nombres, apellidos. Nombres, apellidos. Usted va a ir completando absolutamente todos esos datos que tiene en el formato. Ahí dice edad, lugar de nacimiento y fecha. Es súper importante que usted tenga la fecha y la edad exacta del estudiante. Usted tiene que poner la fecha, tiene que poner el día, tiene que poner el año y tiene que poner los días que tiene el estudiante, porque ahí puede usted darse cuenta o la psicóloga puede darse cuenta de cómo está su desarrollo madurativo, si es que hay problemas o no hay problemas, si es que está acorde a su edad. Entonces, ahí también dice número de hermanos, lugar que ocupa el niño, y abajo dice el nombre de la madre, el tutor legal, y ahí también dice nombre completo y ahí ponemos, ¿no es cierto? Y ahí vienen todos esos datos que son de identificación, que generalmente todos este tipo de documentos tienen. Dice domicilio, ciudad, provincia, el código postal. Cuando hablamos de código postal, estamos hablando del lugar donde usted se encuentra. Hablamos de, ahí nos dice el teléfono, ponemos el teléfono, tiene que ser un teléfono donde usted pueda ubicar al padre. Muchos padres no nos dan los teléfonos que son de ellos, ¿no? Algunos nos dan números falsos o equivocados, pero bueno, tenemos que tratar en lo posible de que la información que nosotros recibimos y ponemos en el DIAC sea la más verdadera posible y real, porque así podemos hacer las adaptaciones sin equivocarnos. Y ahí viene los datos de identificación del centro. Cuando hablamos del centro, estamos hablando del centro educativo donde el niño está ya incluido, porque este documento usted lo va a hacer cuando ya tenga su estudiante dentro del aula, ¿sí? No es que la psicóloga o alguna otra persona le dice a usted, vas a tener un niño con parálisis cerebral, entonces tienes que hacer el DIAC. Pero no, usted tiene que hacerlo cuando ya usted esté segura de que su estudiante está dentro del colegio y de la institución y que merece la adaptación curricular que vamos a hacer. Ahí tenemos y dice datos de identificación del centro, dice nombre, el distrito número, que es el distrito al que usted pertenece, la dirección de la institución, ahí viene la localidad, ciudad, pueblo, recinto, etcétera, el código postal al que está adherida a la institución y el teléfono de la institución. Dice modalidad diurna, nocturna, también hay escuelas o colegios que funcionan en la tarde. Entonces, esos también tenemos que poner ahí, ¿no? A qué tipo de modalidad pertenece.
Y ahí dice algo que es muy importante, dice ahí la fecha de elaboración y duración prevista. Cuando estamos hablando de la fecha de elaboración y duración prevista, estamos hablando de la fecha en la que nosotros empezamos a hacer el DIAC. Y la duración prevista sería el año escolar, sería año escolar, porque el niño va a trabajar durante todo el año con usted. Ahí viene áreas, materias, objeto de adaptación curricular. Ahí dice área y materia. ¿A qué área pertenece? Usted va a poner, ahí usted ve varios espacios. Ahí tiene que poner todas las áreas y todas las materias que están siendo, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño con discapacidad intelectual limítrofe, sabemos que la adaptación curricular tiene que ser en todas las áreas. Si nosotros tenemos un niño con TDAH o TDA, sabemos que todas las materias también necesitan una adaptación curricular, porque los niños con necesidades educativas especiales no solamente pueden recibir una adaptación curricular para una materia, sino para absolutamente todas las materias. Ya, tenemos ahí el punto número 4. El punto número 4, perdón, ya. El punto número 4 nos dice que qué profesionales están implicados en esta adaptación curricular. En el punto número 4. Entonces ahí nosotros vamos a poner el nombre del profesional, que sería, en este caso, el psicólogo de la institución, sería el nombre del tutor responsable de aula y abajo los nombres de los otros maestros, de todos los maestros que están en el proceso educativo de este estudiante. ¿Por qué es importante eso? Porque en todas las materias se hace adaptación curricular. Entonces, todos tienen que estar ahí como profesionales. Es un equipo multidisciplinario el que necesitan. Entonces, todas esas personas tienen que estar en este grupo. Aquí tenemos en el punto número, no sé si es que hasta aquí todo está claro, por favor. Quisiera que me vayan poniendo sí o no, para, si no, usted me va haciendo alguna pregunta y vamos a ir respondiendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, está claro, muy bien, muchísimas gracias. Realmente hacer el diagnóstico es complicado. Nosotros nos complicamos mucho porque desconocemos sobre el tema un poco, pero todo esto también está en el Internet, está en la plataforma del Ministerio de Educación y realmente sí nos hace falta un poquito más investigar. Entonces, cuando ya nosotros investigamos, pues se nos hace más fácil cumplir con los requisitos del diagnóstico. Muy bien, ahora vamos al punto número 5, donde dice síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico. En el informe psicopedagógico, evidentemente, ese va a ser un informe que lo pida la psicóloga de la institución. Ella es la persona que tiene que pedir, como les había comentado a ustedes, antes de que el estudiante sea incluido y cuando ya llega a la institución educativa, lo hablan con el psicólogo, con el DC. Entonces, el DC ya debe tener el documento donde acredita que ese estudiante tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, usted dice, ¿no? La psicóloga, como ya está en conocimiento del estudiante que va a ingresar cuando tiene necesidad educativa especial, debe constarle que este estudiante tiene esa necesidad educativa especial específica y usted como maestro debe conocerla y debe tener el informe psicopedagógico, una copia del informe psicopedagógico para poder manejarse y saber qué es lo que tiene, cómo está. Primero, ese documento entre la psicóloga y la tutora es personal. Entonces, quienes manejan ese documento son solamente la tutora y la psicóloga. Pero usted con ese informe va a poder hacer el informe psicopedagógico que le está pidiendo aquí, que es lo que usted tiene que poner aquí. Entonces, ahí dice, igual, súper fácil, porque dice datos y aspectos relevantes de la historia personal del estudiante. Esto nosotros lo encontramos en el informe psicopedagógico, pero suponiendo que no tengamos el informe psicopedagógico, porque muchas veces hay padres de familia
que no pueden costear un examen o un informe psicopedagógico. Entonces, los padres dicen, bueno, es que él ha tenido algunas dificultades, yo le llevé al ministerio, yo le llevé acá al centro de salud y ahí me entregaron un documento. Entonces, ese es el documento que yo tengo. Entonces, con ese documento usted se va a poder guiar, pero también es importante la entrevista que usted tenga con el padre, porque ahí tenemos cosas importantes que solo la mamá le puede decir a usted o solo la persona que está cercana al niño. Como por ejemplo tenemos desarrollo y ahí justamente dice, usted va a averiguar y va a buscar esta información a través de la psicóloga, porque la psicóloga generalmente es la que mantiene y tiene estos datos. Son datos como sobre el embarazo, sobre el parto, el desarrollo del estudiante, edad en la que gateó, caminó, habló, controló esfínteres, empezó a vestirse. Esos son datos importantes que tienen que constar y deben estar en este informe psicopedagógico. Esos datos lo tiene la psicóloga o usted tiene que buscarlos a través de la psicóloga, pedirle que le entregue para que usted pueda llenar esto. Entonces ahí usted ya va a poder hacerlo y va a estar tranquila. Ahora bien, hay una cosa también que es importante que yo le quiero comentar y es que muchas veces el DIAC es elaborado por el psicólogo de la institución, basándose en los documentos que le entreguen a ella. Pero, aquí hay un pero. Nosotros sabemos que la psicóloga muchas veces por su tiempo, porque son demasiados estudiantes, entonces usted al conocer cómo se puede hacer este documento, usted lo puede elaborar, lo puede hacer y le puede hacer llegar a la psicóloga también. Eso es lo que yo les decía, que el trabajo en equipo es súper importante. Porque si usted le ayuda a la psicóloga, le ayuda a su compañero de trabajo, le ayuda a su compañera de trabajo, va a ser mucho más fácil la convivencia y el trabajo va a ser mucho más fácil en realidad. Entonces, ahora todos conocen lo que es una necesidad educativa especial. Ahora todos están ya claros en que una necesidad educativa especial la puede tener cualquier niño y que yo como maestra también lo puedo tener en mi aula. Ahora usted ya sabe cómo va a actuar con respecto a un niño que entra a su aula y cómo yo voy a darle la bienvenida a ese niño, cómo voy a socializar la situación de él frente a los otros estudiantes, cómo voy a sensibilizar a mis estudiantes con respecto a este niño y cómo yo me voy a manejar con este niño. Yo les había comentado el día de ayer que nosotros como maestros debemos crear nuestro propio idioma con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Es decir, yo le voy a enseñar a él a pedirme la palabra, no levantando la mano, sino tal vez con una seña, con un movimiento, mostrando un color. ¿Por qué? Porque ellos así pueden aprender a respetar las reglas. Entonces es súper importante que usted sepa cómo manejarse y qué idioma habla entre usted y su estudiante con necesidades educativas especiales. Bueno, volviendo acá al punto 5.1, donde habla sobre los datos del embarazo, esos datos generalmente usted los va a encontrar en el área de psicología, como le había comentado, y si no, cuando usted tenga tiempo para hablar con los papás, pues en ese momento usted tendrá que preguntarles a los papás y saber, esto le va a decir la mamá, cómo fue su embarazo, cómo fue el parto, no ahonde en esa información, simplemente usted va a hacer las preguntas muy sencillas y muy concretas. Como señora, llegó a los 9 meses su embarazo, sí. Su parto fue normal, sí. El desarrollo de su hijo, ¿cómo fue? ¿Cómo él creció bien, él se alimentó bien, él caminaba rápido, no caminó rápido, si gateó, no gateó? Hay muchas mamás que nos dicen, no, mi hijo no gateó nunca, él se paró y caminó. Entonces ahí estamos rompiendo un proceso importantísimo del desarrollo. Yo les había comentado el día lunes cuando estuvimos allá en Riobamba, en el salón, que lamentablemente muchos padres, por ignorancia y también de alguna manera, ellos piensan que es lo correcto romper el ciclo y el proceso de desarrollo que tiene que darse con el niño.
El niño tiene que raptar, el niño tiene que arrastrarse, el niño tiene que gatear, el niño tiene que pararse y el niño tiene que caminar y después correr. O sea, son procesos que no podemos romper, porque esos procesos cuando se rompen son los que generan consecuencias después en su aprendizaje. Entonces, sí es importante que nosotros seamos conocedores y también exijamos que cuando nosotros trabajamos con niños pequeñitos, tienen que darse estos procesos, porque si no, ahí es cuando empezamos a tener algunas dificultades, porque aunque no lo parezca, están asociadas. ¿Por qué razón? Porque todos estos procesos del desarrollo se dan por un motivo. Cuando el niño está gateando, como yo les había comentado, el niño aprende a visualizar y aprende a reconocer lo que es arriba, lo que es abajo, conoce los obstáculos, él sabe por dónde ir y por dónde no ir. Sabe que no se debe de golpear contra la pared, sabe que no se tiene que golpear contra una mesa, sabe, él aprende esos conceptos y es así como cuando usted le enseña a leer y a escribir a su estudiante, usted le dice, a ver, esta es una pared para que usted haga la A, esta es una pared para que el palito vaya aquí junto, no acá. En este cuadrado tiene que ir la letra, el círculo, la I, el puntito, cada una de las letras que usted enseña. Entonces, cuando el niño no ha gateado, no ha raptado, no ha seguido el proceso, el niño no reconoce porque su cerebro es el que va a trabajar. Entonces, no va a reconocer y ahí tiene algunas dificultades. Eso primero. Después tenemos como siguiente punto el 5.2, antecedentes familiares. Aquí tenemos y dice que se incluyen los datos familiares relevantes como discapacidades, dificultades del aprendizaje, trastornos mentales. Esto generalmente pregunta la psicóloga, porque si usted le pregunta a la maestra, al padre de familia, capaz que el papá le va a decir qué le pasa, por qué me está preguntando. Pero estos datos, como ya constan en el informe psicopedagógico que ha llegado del Ministerio de Educación, del distrito, de la UDAI y todo lo demás, entonces usted ya tiene de dónde coger esta información y poner aquí. Porque es importante que nosotros sepamos, esto es relevante, esto es súper importante en este punto. Si usted puede con un marcador, póngalo ahí en antecedentes familiares, porque aquí nos dicen, ¿no? Que vamos a saber si es que algún familiar cercano al niño ha tenido algún tipo de discapacidad, algún tipo de dificultad del aprendizaje, algún trastorno mental. Entonces usted va a poder ahí darse cuenta si es que esto tiene que ver con la necesidad educativa especial del niño o no. Entonces es importante. Ese es un dato súper, súper importante. Después tenemos la historia escolar. Ahí nos preguntan la edad en la que inició la escolaridad del niño. Hay niños que empiezan a tiempo, a cierta edad. Hay niños que empiezan más tarde. Pero ahora ya con todos los parámetros legales que tenemos, ya no nos podemos pasar con las edades con los niños. Muy pocas instituciones educativas lo hacen. Pero generalmente con los niños con necesidades educativas especiales, usted sabe que los que tienen dificultades o necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual, generalmente están en otros grados con otras edades. Entonces, eso es importante también conocer. Aquí nos van a decir cómo fue el periodo de adaptación, qué dificultades escolares tienen, en qué grado va a ser ubicado, cómo se comporta, si tiene actitudes de repetición, de conducta malas, si estuvo el año pasado en un grado, cómo fue el año pasado, ahora cómo es, todo lo que tiene que ver con la historia escolar del estudiante. Tenemos ahí, justo en esta parte de aquí donde vamos a continuar, donde dice historia escolar, ahí dice estilos de aprendizaje. Entonces ahí usted va a fijarse que dice visual, auditivo o kinestésico. Eso es lo que les decíamos, que algunos niños son visuales, que a través de lo que ve aprende, otros a través de lo que siente, otros a través de lo que escucha, es auditivo, es visual. Entonces, usted va a poder reconocer eso porque usted es la maestra y usted permanece con él durante todo el tiempo. Entonces, usted va a decir, no, él aprende viendo fichas,
No, este niño aprende mejor escuchando canciones o este niño aprende tocando algunas texturas, aprende cogiendo objetos. Entonces usted se va a dar cuenta qué tipo de aprendizaje tiene su estudiante. Ahora, esto del tipo de inteligencia también está aquí y esto nosotros vamos a tomar como referencia 8 tipos de inteligencias que tenemos que están en la guía que yo le envié. Ahí usted va a poder ver cuáles son el tipo de inteligencias que tiene su estudiante y va a poderse dar cuenta, ir llenando, 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 llenando. Después tenemos el 5.2 que dice datos y aspectos importantes del contexto educativo actual. Aquí vamos a especificar cuál es el desenvolvimiento del estudiante en cuanto a lo académico, a lo comportamental, relacional y de aprendizaje. Nosotros vimos que en el punto 5.3 está hablando de historia escolar del estudiante, es decir, desde ese momento hacia atrás, qué es cómo fue el estudiante, era buen estudiante, no era buen estudiante, tenía las dificultades que presenta hoy. Todo eso, eso significa historia escolar. Por eso habla de una historia de la parte del pasado. Y cuando nosotros estamos hablando aquí en los aspectos importantes del contexto educativo actual, es de cómo el niño está haciendo en el aula. Recuerde que yo le había dicho a usted que la evaluación inicial se hace durante todo el año. ¿Por qué? Porque usted va a averiguar antes de cualquier clase cómo está el estudiante, si está bien, si no está bien, va a ver si es que el chico alcanza los objetivos y las metas, aunque sean cortas o pequeñas, si no sean difíciles o no difíciles. Todos esos aspectos lo tiene que llenar usted. Y aquí sí lo tiene que hacer usted, porque la psicóloga, aunque le vea al estudiante 1 o 2 veces a la semana, o una al mes, o una cada 2 meses, no va a reconocer el problema del estudiante en el ámbito académico, porque ella no es la maestra es usted. Entonces ahí usted tiene que llenar. Todo lo que usted necesite llenar, tiene que llenar en ese espacio. ¿Por qué? Porque este documento, cuando usted se baja de la plataforma, le sale el formato para que usted lo vaya llenando y lo pueda ir editando. Entonces usted lo va a editar y ahí se le va a ir alargando tal vez un poco más el DIAC, pero usted va a escribir absolutamente todo. Tiene que ser muy específica en todas las cosas y muy observadora. Eso es muy importante. Después tenemos los datos, datos y aspectos importantes del contexto familiar, que se asocian mucho a la parte superior donde habíamos puesto antecedentes familiares. Ahí dice datos y aspectos importantes del contexto familiar. Ahí debemos describir toda la parte familiar de nuestro estudiante, que eso también va a estar en el informe psicopedagógico que usted va a recibir. En ese informe, ahí viene todos estos datos que usted necesita para llenar. Ahí vienen también los datos y aspectos relevantes del contexto social, cómo es su parte social, cómo se lleva él con sus compañeros, cómo se lleva con los otros maestros, cómo se lleva con sus amiguitos del barrio, cómo se lleva con la gente con la que convive. Toda la parte social tiene que usted ubicar ahí. Hasta aquí, como les había comentado, estamos justo a tiempito para cortar en los datos y aspectos relevantes del contexto social. Y después ya viene lo de las necesidades educativas especiales que vamos a trabajar, porque desde aquí en adelante sí, ya viene lo que es estrategias, metodología, el tipo de necesidad que tiene, qué tipo de adaptación al acceso del currículo vamos a hacer, los recursos técnicos, cuáles son los recursos técnicos que nosotros necesitamos y todo lo que nos va a hacer falta.